Bueno, estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. Recuerden que pueden leerla en la revista Forbes y en el Colombiano. La columna de esta semana se llama ¿Qué tanto trabajan los colombianos? Y dice así: la mayoría de migrantes colombianos lo somos por razones laborales. Nos hemos ido a nuestro país en búsqueda de mejores oportunidades. Quizá por esto, porque los humanos solemos obsesionarnos contemplando la idea de las vidas que decidimos no vivir. Los colombianos en el exterior nos vamos regularmente pensando en el mundo del trabajo en Colombia. Hoy tengo ganas de hablar de esto y quisiera empezar tratando de responder la pregunta más básica al respecto: ¿qué tanto se trabaja en Colombia? Para empezar, en Colombia las jornadas laborales son bastante largas. Mientras en Estados Unidos la expresión usada para describir un trabajo de oficina promedio es algo así como un trabajo de 9 a 5, en Colombia la expresión equivalente es un trabajo de 8 a 5. Así, es común que los bancos en Colombia, por hablar de un referente amplio del sector formal, estén abiertos a las 8 de la mañana. Algunos tienen horarios extendidos hasta las 8 p.m. Esto es algo que no está en ningún otro país donde haya habido, exceptando los Emiratos Árabes, que tienen un mercado laboral bastante atípico. Podría hablar también de las clases de 6 a.m., que solo he visto en universidades en Colombia, pero creo que no necesito muchos más ejemplos para convencerlos de lo prevalente y normalizadas que son las extensas jornadas de trabajo en el país. Paradójicamente, estas prolongadas jornadas coinciden con un calendario lleno de festivos, con periodos como Semana Santa y diciembre donde no se trabaja en muchos sectores, con actitudes en las que se acepta llegar 15 minuticos tarde e irse 15 minuticos más temprano, y con una cultura donde es normal charlar media jornada sobre temas no laborales con colegas y clientes. Es entonces extraño que Colombia aparezca en muy diferentes posiciones en los diferentes índices mundiales de horas trabajadas. Y aquí hay discusiones metodológicas interesantes respecto a la forma correcta de estimar esto. Creo que es más valioso reflexionar sobre la calidad de aquellas horas que sobre su cantidad. Cuando hablo de la calidad de las horas de trabajo, me refiero a lo que los economistas llaman productividad, es decir, el valor generado por hora trabajada. Y aquí hay menos controversias para el caso colombiano, a pesar de que la incertidumbre respecto a la estimación correcta de las horas trabajadas oscurece un poco la discusión. La mayoría de expertos estarían de acuerdo con que el colombiano promedio es poco productivo. Según la OCDE, Colombia es el país con la productividad laboral más baja de la organización. Y ahí les muestro una figura que básicamente representa eso, y Colombia está en el fondo bastante lejos del promedio y incluso lejos del siguiente país menos productivo que es México. Lastimosamente, las conversaciones sobre productividad del trabajo suelen llegar rápidamente a argumentos culturales, como los que mencionaba un par de párrafos atrás. Se dice, por ejemplo, que un alemán trabaja 7 horas al día, pero esas son 7 horas netas de trabajo que no se diluyen en puntualidad o en conversaciones personales. Y aunque hay algo de cierto en esto, es lastimoso porque ignora que la mayor parte de la productividad tiene que ver con la disponibilidad de factores diferentes al trabajo. Y aunque la cultura importa, esta suele estar influenciada por aquellos factores también. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, producir exige más que ganas. Incluso la persona con la más admirable ética de trabajo no será particularmente productiva si no disfruta del capital y la tecnología apropiada. Y no se trata simplemente de tener las condiciones apropiadas dentro de la firma en la que se trabaja. Si al salir la producción de la firma, esta se encuentra con un mundo sin vías que puedan transportarla rápidamente al mercado, si no existe seguridad que pueda garantizar que llegue sin percances allí, si su venta al consumidor se retrasa y encarece por trámites burocráticos, etc., el valor generado por aquella persona inicial estará profundamente limitado. Es decir, las cifras de productividad laboral agregada reflejan las disfuncionalidades de las economías fuera de las firmas. Justamente porque la producción de las firmas no es independiente del resto del sistema, un aparato productivo funcional fuerza que las firmas sean más productivas dentro de sus organizaciones. De hecho, es así que surgen las culturas de trabajo disciplinadas. Contrario a lo que muchos piensan, países reconocidos hoy por sus intensas culturas de trabajo como Singapur o Corea eran descritas como lugares poblados por comunidades perezosas y poco productivas durante el siglo XIX. Y aunque aquellas descripciones solían estar empapadas del racismo e ignorancia de sus observadores, la mayoría de ellos viajeros europeos y funcionarios coloniales, es claro que la productividad de estas sociedades creció sistemáticamente en la medida en la que sus economías crecieron.
La razón es que la productividad dentro de las firmas responde a incentivos externos. Una firma nativa de un sistema con proveedores y clientes altamente productivos tiene que lograr productividades similares o será borrada del mercado. Una vez entiende uno esto, no debería ser sorprendente saber que en Colombia, a pesar de los bajos niveles de productividad agregada, existen unos cuantos oasis de firmas con niveles de productividad equivalentes a los de economías desarrolladas. Piensen en empresas como Ecopetrol, Promigas o Intresa, por ejemplo. Entonces, que en Colombia se trabajen muchas horas no muy efectivamente no es el reflejo de un fallo estructural en nuestra cultura como trabajadores o empresarios. Es una expresión de una sociedad que colectivamente no ha priorizado la consolidación de un aparato productivo robusto y competitivo. Mientras esto no sea una prioridad en la discusión pública, la situación no cambiará y seguirán siendo muchas las horas que se trabajan en el país y poco el valor que genera. Esa es entonces la columna. Y hay tres grandes cosas de las que quisiera hablar al respecto. La primera es un poco con la motivación para escribir esto, y eso con que lo introduzco en el primer párrafo, y es una sincera expresión de lo que uno siente cuando está fuera de Colombia, ¿no? Y experimenta uno desenvolverse en contextos laborales distintos. Pues eso ha sido algo que pues yo descubrí una vez me fui a Colombia y descubrí que la gente trabajaba de forma distinta. Y por eso están como estos temas ahí recurrentes con la columna. La descripción de cómo se trabaja en otros lugares. Y una de las cosas que uno identifica es parte de esto que describo, ¿no? Entonces, como en Colombia, llega tarde, se va temprano, como que se habla la mitad del tiempo sobre la vida de uno, que es el fin de semana, ¿no? Todos los colegas son como amigos, siento yo que digamos, la división entre la vida profesional y la vida personal es muy tenue. Mientras que es distinto, obviamente depende de qué lugar uno esté hablando, pero en muchos otros contextos esa división es mucho más profunda y eso se refleja como en la forma en la que uno trabaja en el día a día, ¿no? Entonces yo siempre he encontrado algo extraño eso, como que no es un ambiente muy productivo en ese sentido, pero está esta realidad de que realmente uno trabaja mucho, ¿no? Y están estas jornadas de trabajo larguísimas, están estas clases de 6 a.m. Esto es algo muy, muy antioqueño, muy paisa, por cierto. En muchas otras partes, yo tenía clases en la universidad a las 6. Yo aquí en Stanford, cuando doy clases temprano, las clases empiezan a las 9. Y mis estudiantes se quejan tremendamente de eso. Dicen que las 9 es muy, muy temprano. Y todos los estudiantes viven en el campo. Tienen comedores donde desayunan, no tienen que coger bus para llegar al salón, con una bicicleta, o sea, no se demoran más de 10 minutos llegando al campo, al salón, pues, desde la puerta de su dormitorio al salón no se demoran más de 10 minutos. Y dice que es muy tarde, entonces pienso como, tenía clase a las 9 de la mañana y uno vivía lejos de la universidad, le tocaba coger los buses, etc. Entonces como que yo siempre pensaba que había como una contradicción, y una de las cosas que quería de la columna era un poquito como usar la oportunidad para pensar como en eso. Y entonces, pues como ven, creo que una conclusión razonable es que sí, quizá trabajamos mucho, aunque hay cosas interesantes de cómo estimar bien ese trabajo, porque hay que tanto de contar uno las horas de trabajo que se pierden conversando, ¿cierto? Pero en fin, creo que hay una forma como razonable de pensar el problema, trabajamos muchas horas de forma no muy efectiva. Y entonces la siguiente cosa que quería, como decía la columna, es, bueno, pues normalmente entonces cuando uno se aproxima como a esa conversación, entonces viene estos argumentos culturales, que no solo es que sean culturales, sino que tienen un elemento como moral detrás, como no se producen muchos porque como pereza, subyacente. Y ese tipo de argumentos yo los encuentro normalmente muy desafortunados en los contextos de desarrollo, ¿no? Porque es una historia en la que se culpa a la gente de sus propias tragedias. Y eso no es del todo equivocado, y la conclusión de la columna un poco en esa línea, pero no es porque haya nada como inherentemente mal en las personas que les guste la pereza y ser pobres en vez de ser ricos o algo así, ¿no? La columna dice, mire, no se trata de eso, como de echarle ganas a la vida, sino de que la sociedad como conjunto debe priorizar en la productividad de la generación de riqueza. Y voy a volver a eso en un segundo. Antes quiero resaltar algo que mencioné muy brevemente en la columna y creo que vale la pena como para ilustrar que el argumento tiene sentido, y es que existen estos oasis, estas cadenas de valor
muy bien definidas, donde los niveles de productividad son altos. Y yo creo que esto es muy interesante, y esto es algo que es un tema recurrente en mis columnas y en mis trabajos, y es Colombia tiene esa economía dual. Hay unas partes de la economía colombiana que lucen como el aparato productivo de cualquier país desarrollado del mundo, ¿no? Entonces uno va al distrito como financiero en Bogotá, por ejemplo, o la milla de oro en Medellín, qué sé yo, y ahí existe toda una serie de firmas, sectores modernos, eh, que funcionan como, de nuevo, cualquier eh, distrito financiero del mundo desarrollado. Y hay horarios como puntuales, la gente llega puntual, se va puntual, y las cosas que se producen son de alta calidad y pueden interactuar como fácilmente con el mercado internacional. Eso existe, ¿cierto? Pero eso coexiste con un sector informal gigantesco que está desconectado de esas cadenas productivas de alto valor. Entonces, de nuevo, yo creo que esto dice, no hay nada como en el colombiano que impida la generación de eso. Como que esos circuitos con círculos virtuosos de productividad existen, se pueden generar, pero exigen entonces esfuerzos como puntuales que tienen un alcance limitado porque no son coordinados como a nivel central, digamos, no son grandes esfuerzos de la sociedad, sino que son esfuerzos desarrollados por grupos de empresarios específicos, en sectores específicos, en donde se pueden presionar y generar los incentivos y construir la infraestructura y la cultura necesaria para que haya altos niveles de productividad. ¿Cómo logra uno moverse de estos oasis a áreas donde más ampliamente tenga uno como las potencialidades como de altos niveles de productividad? Eso exige decisiones colectivas de hacerlo. Y, y esto va a sonar un poquito como trivial, porque todo el mundo quiere que el país sea más rico y que las condiciones de vida sean más altas, pero realmente eso nunca está en el tope de la agenda pública. Siempre que se hacen entonces discusiones específicas para tomar decisiones de política, existen otros valores que se priorizan más, no los valores de la productividad y la competitividad, ¿sí? En otros lugares sí, no en Singapur, en los 70s, 80s sí, igual en Corea. La idea de que Colombia debe enriquecerse, que la generación de riqueza es importante, que la competitividad es importante, de que la generación de más producción, de más alto valor es importante, es indispensable. Mientras eso no pase, no van a cambiar las cosas, ¿sí? Porque ese es el motor para que se construyan las vías que se necesitan, para que se ofrezca la seguridad que se necesita para producir, para que se adopte el tipo de tecnología que se necesita para que la economía sea eficiente. Los cambios deben acoger profundamente la idea de que el crecimiento de la economía es fundamental, tal como hoy en día se acogen otros valores como la idea de que la distribución de la riqueza es importante, ¿sí? O los acuerdos de paz son importantes. O sea, son grandes apuestas que deben tener sincronizados a todo el mundo, desde la persona a pie hasta el ministro tomando como las decisiones como estratégicas de política industrial. Deben decir es que un valor fundamental en nuestra sociedad va a ser la generación de riqueza. Y eso exige mayor producción, es decir, no es una cosa abstracta, aspiracional, sino es literalmente necesitamos que las firmas produzcan más, de mejor manera, con mejor calidad. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué bienes públicos se pueden ofrecer para que nos logre hacer? Eso ciertamente van a ir a costa de otras cosas. Hay otro tipo de bienes públicos que son valiosos de mucha forma, pero que seguramente tendremos que abandonar para hacer eso. Entonces, pierden el entretenimiento, la cultura, si uno quiere ser como tremendamente eh, como superficial en esta discusión, ¿no? Pues puesto la conversación es mucho más profunda y hay formas en las que los sectores culturales y el entretenimiento enriquecen la productividad y tienen como potencialidades económicas, y obviamente eso no exige, ¿no?, cero en una dimensión, todo en la otra, ¿sí? Pero es una cuestión de prioridad, digamos, de nuevo, como un reconocimiento explícito de la importancia de la productividad. Eso es fundamentalmente lo que quería decir. Espero que además de vivir esto lean la columna, compártanla, comenten sobre todo abajo, que no, eso es muy útil. A mí me gusta leer lo que piensan, es como una de las formas más directas de
de saber cómo, pues, cuál es como la reacción de ustedes de lo que estoy escribiendo y pensando. Eso me sirve para pensar qué más cosas escribir. Y, y bueno, nos vemos en 2 semanas.